No tenía idea del duro camino que tomaría mi vida. Mi existencia, una vez feliz, se estaba desmoronando ante mis ojos, convirtiéndose en una pesadilla. Esta tumultuosa historia abarca casi 5 años, así que tengan paciencia conmigo mientras trato de pintar una imagen completa de mi vida. Retrocedamos unos 5 años hasta cuando todo comenzó a desmoronarse. Todo sucedió con una revelación impactante sobre mi esposa y el padre del amigo más cercano de mi hija. En aras del anonimato, nos referiremos a él como Sam. Finalmente, la verdad sobre Sam salió a la luz. Hace apenas 4 meses, Sam finalizó su divorcio. En cuanto a mi propio viaje matrimonial, mi esposa y yo habíamos estado juntos durante unos 20 años. Durante ese tiempo, tuvimos hijos, una hija de 18 años y un hijo de 11 años. Como cualquier pareja, experimentamos muchos altibajos, la mayoría de los cuales se debieron a dificultades financieras. Mientras trabajábamos en una ciudad de California, nos enfrentamos a un costo de vida exorbitante. Aunque nuestra casa se encuentra en un vecindario acomodado, es importante tener en cuenta que nuestra presencia allí no se debe a la riqueza, sino a la suerte. El orgullo y la tradición son profundos en nuestra familia, ya que nuestro hogar ha sido una parte integral de nuestra historia desde la década de 1940, transmitida de generación en generación. Tuve la suerte de heredar esta casa de mi padre, quien a su vez la heredó de su padre. A pesar de los numerosos intentos de convencerme de lo contrario, incluidas las ofertas de mi esposa, me negué absolutamente a vender esta casa debido a su inconmensurable valor sentimental. Al elegir criar a nuestros hijos en este vecindario acomodado, nos encontramos rodeados de personas de gran riqueza. Aunque mi esposa y yo teníamos ingresos modestos, nuestros hijos crecieron cerca de sus pares ricos, lo que les permitió desarrollar una perspectiva única de la vida. La presión de proporcionar a nuestros hijos los mismos lujos que a sus compañeros pesaba mucho en mi corazón. Parecía que constantemente teníamos que luchar contra el deseo de bienes materiales que consumían a nuestro hijo e hija. Un incidente particularmente memorable fue cuando mi hijo de 11 años llegó a casa con una costosa consola de videojuegos portátil. Le había prometido darle el mismo juego como regalo de Año Nuevo, pero debido a nuestras limitaciones financieras, no pude cumplir esa promesa. Durante este periodo, surgieron problemas urgentes y no pudimos satisfacer el deseo de mi hijo de una consola portátil. Al principio, cuando vi el decodificador en su poder, pensé que lo había pedido prestado a unos amigos. Pero cuando no lo devolvió durante 2 días seguidos, mi preocupación creció. La curiosidad se apoderó de mí y le pregunté de dónde la sacó. Para mi sorpresa, mi hijo me dijo que era un regalo de Sam, el padre del mejor amigo de mis hijas. Sam, que vive a pocas cuadras de nosotros, es un hombre divorciado con una gran fortuna. Su hija tiene la misma edad que la mía. Desconcertado, le pregunté a mi hijo por qué había recurrido a otras personas en busca de ayuda. Negó rotundamente cualquier participación en las solicitudes y me quedé completamente confundido en cuanto a las circunstancias en las que se había comprado el decodificador. Mi hijo explicó que Sam mostró interés en sus intereses y preguntó sobre su videojuego favorito. Unos días después, para mi sorpresa, Sam le compró el juego. Esto me dio sentimientos encontrados. No sabía qué hacer. Por un lado, quería expresar mi gratitud a Sam por su generosidad. Por otro lado, no pude escapar del sentimiento de tristeza de no poder pagar un regalo así para mi hijo sin forzar nuestras finanzas. Cuando se presentó la oportunidad durante un partido de voleibol donde mi esposa solía llevar a nuestra hija, me acerqué a Sam y le agradecí sinceramente. Irradiaba amabilidad, complementada con una complexión robusta y estatura alta. Se notaba que él era mayor que yo, pero su presencia amistosa me causó una impresión favorable. En el pasado, mi esposa y yo éramos una pareja que atraía la atención con nuestro atractivo, pero con el advenimiento de la paternidad, gradualmente dejamos de prestar atención. No fue hasta hace 3 meses que se produjo un cambio cuando mi esposa decidió ponerse en forma y comenzar a entrenar para una maratón. Ella volvía a casa y me contaba cómo dejó a nuestra hija en la casa de una amiga, donde ella y Sam tuvieron largas conversaciones sobre el estado físico.
Todo parecía inocente y mi esposa fue abierta sobre sus interacciones con Sam. Vale la pena señalar que nuestra hija y la hija de Sam han sido amigas cercanas durante algún tiempo. Mi esposa ha estado llevando a nuestra hija a visitar a Sam durante 2 años y se ha convertido en un hábito. Últimamente he notado un cambio en el comportamiento de mi esposa. Cuando habla de Sam, parece haber una sensación de gran emoción proveniente de ella. Este cambio repentino me hizo sospechar y comencé a observar de cerca las acciones de mi esposa. Fue durante esta observación vigilante que noté que la frecuencia de sus visitas a Sam con nuestra hija había aumentado significativamente. Mientras que ella solía dejar a nuestra hija e irse a casa, ahora la traía y se quedaba en la casa de Sam. Sospeché del comportamiento de mi esposa cuando noté que su automóvil siempre estaba estacionado en el mismo lugar durante largos periodos de tiempo hasta que llegó el momento de que nuestra hija regresara a casa para averiguar la verdad sin acusarla directamente de hacer trampa. Instalé discretamente un rastreador GPS en su automóvil. Esto me permitió rastrear sus movimientos y ver a dónde fue. Dejando a nuestra hija en la casa de Sam, en lugar de discutir con ella, decidí mencionar discretamente el nombre de Sam en nuestras conversaciones. Cada vez que hacía esto, veía crecer su entusiasmo y pasaba horas hablando con entusiasmo sobre lo maravilloso que era él y las cualidades positivas que poseía. No pude evitar notar cómo mi esposa hablaba a menudo sobre la inteligencia, la riqueza y las propiedades de Sam. Tuve la impresión de que Sam la impresionaba constantemente con sus éxitos, y ella estaba ansiosa por compartir estos detalles conmigo. Como resultado de estas conversaciones, tuve la impresión de que Sam estaba alardeando deliberadamente de sus éxitos con mi esposa. Sospechoso, asumí el papel de investigador y comencé a hurgar en el teléfono de mi esposa en busca de cualquier evidencia. Para mi gran sorpresa, descubrí que ella le enviaba mensajes de texto a Sam con más frecuencia que nadie. Estos mensajes estaban llenos de emojis de corazones cariñosos y palabras cariñosas como mi amor. Esto se convirtió en una herida profunda para mí y me sentí traicionada. Resultó que esta relación duró unos 7 u 8 meses, que coincidió con el momento en que Sam solicitó el divorcio. No pude evitar preguntarme si mi esposa había jugado algún papel en la disolución del matrimonio Sam. Después de tropezar con los mensajes acusatorios, reuní el coraje para decirle a mi esposa lo que sabía sobre su infidelidad. Ella admitió a regañadientes la infidelidad, pero evadió responder a la pregunta de cuándo exactamente comenzó su aventura ilícita. Ella se disculpó, insistiendo en que fue un error, pero me costó creer sus palabras. Hablamos de corazón a corazón sobre el destino futuro de nuestra relación y, para tener un espacio para reflexionar, le pedí que se fuera de nuestra casa temporalmente. La prolongada aventura y la profunda traición que sentí hicieron insoportable seguir viviendo bajo tal engaño. Tomé la difícil decisión de no contarle a nuestra hija sobre la infidelidad de mi esposa, lo que creó dificultades a la hora de explicar por qué no podía visitar a su mejor amiga como de costumbre. Desafortunadamente, esto le permitió a mi esposa manipular a nuestra hija e inventar varios cuentos para ponerla en mi contra. Ella pintó una imagen distorsionada, alegando que mi renuencia a permitir que ambos visitaran a Sam se debía a los celos. Además, llegó a decirle a nuestra hija que yo era perezoso. Al considerar que mi decisión de separarme de mi esposa era una prueba de que carecía de éxito financiero, decidí hablar abiertamente con mis hijos y explicarles que mi madre y yo estábamos teniendo dificultades en nuestro matrimonio. Deliberadamente decidí no revelar los detalles de su infidelidad y no hablar mal de ella. Pero cuando comenzó a ser irrazonablemente grosera conmigo, quedó claro que mi esposa había influido en la cosmovisión de mis hijas. En respuesta, decidí castigarla quitándole el teléfono celular. Desafortunadamente, su respuesta enojada de que Sam le había comprado un teléfono nuevo y mejor me tocó los nervios. Sentí que estaba perdiendo la batalla y el golpe emocional fue muy fuerte. Con la partida de mi esposa, sentí una pérdida de control sobre la situación de mi familia. 2 días después, mi corazón se hundió cuando vi en el rastreador GPS que su auto había sido dejado durante la noche en Sam's Place. Este evento fue el golpe final a nuestro desmoronado matrimonio. Cualquier atisbo de esperanza de reconciliación se desvaneció en ese momento.
Puede que no posea una gran riqueza, pero conservo mi dignidad y me niego a someterme a la humillación por el dinero. Hay aspectos de la vida que son más importantes que los bienes materiales, y uno de ellos es la fidelidad. Como resultado del comportamiento de mi esposa, los cimientos de honestidad e integridad sobre los que se había construido nuestra relación se habían hecho añicos. Fue con el corazón apesadumbrado que reuní la fuerza para llamarla e informarle de mi decisión de divorciarme de ella. Para mi consternación, ella no mostró signos de remordimiento. En cambio, ella me escribió fríamente un mensaje expresando su alivio y anticipación del divorcio. Estas palabras me dolieron profundamente y luché por encontrar las palabras para transmitir el inmenso dolor que sentía por dentro. Abrumada por el dolor, caí en un estado de aparente depresión y no pude comer. Durante 3 días. Afortunadamente, mi trabajo ofrecía servicios de terapeuta gratuitos para personas en situaciones difíciles como la mía, y estaba feliz de aprovechar esta oportunidad. Además, por iniciativa propia, me uní a un gimnasio y comencé a hacer ejercicio. El ejercicio fue una salida para mi ira y resentimiento. Aunque me di cuenta de que no estaba justificado dirigir mi enojo hacia mis hijos, no pude evitar el sentimiento de traición. Sin embargo, constantemente me recordaba a mí mismo que, como padre, tenía el deber de protegerlos y mantenerlos sin importar las circunstancias. La situación se complicó aún más por el hecho de que solo un mes después del divorcio, mi esposa obtuvo una orden de restricción en mi contra. Esta acusación injusta no solo condujo a la separación de mis hijos, sino que también resultó en una orden de restricción en mi contra. A pesar de la terrible experiencia, mi familia y amigos me dieron valiosos consejos, instándome a mantener la compostura y evitar acciones imprudentes. Gracias a su apoyo, dediqué toda mi atención a mi vida profesional, prestando gran atención a mi salud física y mental. Durante este periodo difícil, me retiré de la familia por unos meses, decidiendo que estarían mejor sin mí. Después del divorcio, mi esposa hizo cambios significativos en su vida. Compró un auto nuevo y renunció a su trabajo para convertirse en ama de casa de su nueva familia, que incluía a nuestros 2 hijos y a Sam. 3 adolescentes, incluidos una hija y 2 hijos, me abrumaron con ansiedad. Me di cuenta de que mi hija de 18 años ahora vivía bajo el mismo techo con 2 adolescentes sin parentesco. La impotencia me abrumó cuando me di cuenta de que era poco lo que podía hacer para resolver esta preocupante situación. Habían pasado 4 meses desde el divorcio, y en ese tiempo había logrado cambiar para mejor. Físicamente. Se hicieron nuevas amistades e incluso comencé a tener citas interesantes. El divorcio y los posteriores procedimientos de custodia parecían haberme hecho bien, y tenía mucho tiempo libre en mis manos. Pero a pesar de todos los cambios externos, en el fondo sentía un vacío innegable. La ausencia de niños en mi vida diaria dejó un vacío que ninguna cantidad de crecimiento personal podría llenar. Anhelando la alegría de criar a mis 2 hijos, decidí visitar a mi hijo durante un receso escolar. Cuando lo vi en el patio de recreo, una ola de anticipación corrió por mis venas. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento su rostro se iluminó de puro deleite. Sin pensarlo, corrió hacia mí, sus pequeñas piernas cargándolo tan rápido como pudieron. Con todas sus fuerzas, mi hijo se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Encontramos el banco más cercano y, sentado en él, derramó ansiosamente su corazón, relatando todos los detalles de la vida en Sam's House, desde los últimos juguetes hasta los emocionantes videojuegos que hablaba animadamente, y la felicidad y el bienestar eran evidentes en cada palabra. Pero en medio de su entusiasmo, había una melancolía en su voz, un anhelo de saber cuándo estaría en casa. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando me conmovió saber que, a pesar de mis dificultades financieras, mi hijo todavía anhelaba un hogar, incluso cuando los encantos de Disneylandia estaban frente a él. En ese momento, experimenté una sensación de orgullo por ser padre. Le dejé en claro a mi hijo que nuestras visitas deberían seguir siendo nuestro pequeño secreto, oculto a su madre y hermana. Decidida a mantenerme en contacto regular, me comprometí a visitarlo al menos una vez a la semana. Nuestros momentos de compañía fueron breves, pero de un valor inconmensurable.
Mientras se preparaba para regresar a su salón de clases, aprecié esos preciosos minutos, saboreando nuestras conversaciones y la calidez de nuestra conexión. Durante uno de estos encuentros, mi hijo mencionó casualmente que había visto llorar a mi hija. Al principio lo ignoré, sin pensarlo mucho. Después de todo, las lágrimas se pueden derramar por una variedad de razones, pero en otra ocasión, me dijo que había visto repetidamente a su ex esposa con sentimientos de disgusto mientras lloraba. Estas historias enviaron una ola de preocupación a través de mí. Aunque no pude precisar las razones exactas de sus lágrimas, estaba claro que tanto mi hija como mi ex esposa estaban experimentando angustia emocional a la que no estaba prestando atención. A veces no pude evitar preguntarme por qué lloraban. La curiosidad me hizo preguntarle a mi hijo por qué su mamá estaba molesta, olvidando por un momento que él era solo un niño pequeño. Lo inundé de preguntas, esperando obtener algo de claridad, pero rápidamente se hizo evidente que no entendía la complejidad de las emociones adultas. No pudo dar respuestas inteligibles, dejándome en un estado de incertidumbre. Aunque no entendía nada. Una sensación de satisfacción me abrumó. Cuando regresé a casa, darme cuenta de que había problemas en el paraíso me trajo una perversa sensación de satisfacción. Sentí un orgullo perverso al saber que la única vez en mi vida que la había hecho llorar fue cuando enfrenté su infidelidad. Me dio una sensación de tranquilidad de que ella ya no era mi problema. Un día recibí una llamada de un número desconocido. El curso de los acontecimientos dio un giro inesperado. Cuando levanté el teléfono, me alarmó la voz desconocida al otro lado de la línea. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la persona que llamó terminó abruptamente la llamada, dejándome confundido. Esta situación se repitió durante varios días, y cuando traté de contestar la llamada, la persona que llamaba invariablemente me colgaba. Desconcertado por este misterio, reuní el coraje para volver a llamar. A pesar de la llamada, la persona que llamó permaneció en silencio, negándose a entablar una conversación. Esta imagen misteriosa continuó periódicamente, dejándome completamente perplejo y con ganas de encontrar respuestas. Surgió en mi mente la sospecha de que la persona que llamaba podía ser mi hija. Para confirmar mi corazonada, decidí devolver la llamada desde otro teléfono y, tal como sospechaba, la voz familiar de mi hija llegó a través del receptor de recepción. Asustada y ansiosa, desconecté rápidamente la llamada. Estaba claro que algo andaba mal con mi hija por contactarme de una manera tan reservada. Estaba abrumado por los pensamientos de lo que ella estaba sufriendo. ¿Está en algún tipo de problema? ¿Ella anhela mi presencia? Sabía que solo había una forma de descubrir la verdad. Así como había ido a la escuela de sus hermanos en el recreo, decidí visitar su escuela también. Mi único propósito era buscarla y eventualmente la encontré. Ella estaba en el pasillo acompañada por la hija de Sam. Tan pronto como me vio, su mirada se demoró un momento, luego rápidamente se dio la vuelta y se alejó. Se me ocurrió que tal vez ella no quería que la hija de Sam supiera de nuestra reunión. Tratando de tranquilizarla, le envié un mensaje de texto confesando que sabía que ella era quien me había llamado. Le hice hincapié en que siempre estaría ahí para ella cuando ella me necesitara. Poco después, ella se puso en contacto y me llamó. Es cierto que nuestra conversación fue bastante corta y no se dijo mucho de su parte. Sus respuestas fueron breves y tuve la impresión de que solo quería escuchar mi voz. Decidida a fortalecer nuestro vínculo, me acostumbré a llamarla todos los días. En lugar de bombardearla con preguntas, preferí tener conversaciones unilaterales. Durante una de estas conversaciones, de repente comenzó a arrepentirse de los comentarios humillantes que había hecho sobre mí en la corte, atribuyéndolo a la influencia de su madre. Sin detenerme en el pasado, le aseguré que ya la había perdonado y le enfaticé que siempre sería bienvenida en su hogar. Habían pasado unos 7 meses desde la audiencia de custodia y durante una conversación telefónica expresó su deseo de regresar a casa después de mudarse a la casa de Sam. Su confesión llorosa despertó mi curiosidad y decidí preguntar sobre sus razones para querer regresar, pero ella permaneció en silencio, negándose a divulgar ningún detalle.
Le aseguré que siempre sería bienvenida en casa, pero debido a las declaraciones hechas en la audiencia de custodia de los hijos, su madre actualmente tenía la custodia de los niños. Le propuse la idea de que si ella contaba su versión de los hechos, su madre y yo podríamos acordar la custodia compartida para facilitarle el traslado entre los dos hogares. Pero ella se negó abruptamente, afirmando que realmente no quería quedarse en la casa de Sam. Preocupado de que algo pudiera haber sucedido, decidí no insistir en mis preguntas sobre ella por temor a que pudiera alienarla. Un día, acordamos reunirnos en el parque para hablar. Mientras caminábamos por el parque, comenzamos a discutir el asunto. Tratando de entender su repentino deseo de volver a casa, comencé a hacerle preguntas. Y luego se derrumbó y me dijo que estaba embarazada. Mi cabeza dio vueltas, pero traté de mantener la calma y no delatarme. Con curiosidad, pregunté por la duración de su embarazo y la identidad del culpable. Para mi horror, ella me dijo que le había informado a su madre sobre el embarazo y que habían decidido interrumpirlo. Esta noticia me cayó como un rayo. No podía comprender que mi hija no solo estuviera embarazada, sino que hubiera tomado una decisión tan importante sin mi conocimiento. No me di cuenta de que todo había cambiado. Me mareé de sorpresa y caí al pavimento, con lágrimas corriendo por mi rostro. En ese momento, sentí que le había fallado a mi hija. Desesperada por respuestas, le pedí que me dijera quién tenía la culpa de su embarazo. Después de una pausa vacilante, finalmente admitió que era el hijo adolescente de Sam. La ira que estalló en mí fue casi incontrolable. Ansiaba venganza. Decidida a proteger a mi hija, le prometí firmemente que haría todo lo que estuviera a mi alcance para asegurarme de que nunca regresara a ese horrible lugar. Sin dudarlo, marqué el número de mi esposa, expresando mi insatisfacción con sus acciones. No podía comprender que mi hija hubiera sido sometida a tal tortura sin mi conocimiento. Por el tono apagado de su voz, quedó claro que prefería mantener las cosas en privado, fingiendo que todo estaba bien. Pero no podía ignorar esta injusticia. La ira ardía dentro de mí, alimentando mi determinación de enfrentar a los perpetradores. Sin pensarlo, contacté a los padres de mi ex esposa y les informé de la situación. Sin querer dejarlo pasar sin control, los impactantes detalles del embarazo de su nieta de 18 años y la decisión de su propia hija de interrumpir el embarazo sin informar a nadie me sorprendieron. Al buscar justicia, puse a todos de mi lado mostrándola como una madre egoísta y negligente que había puesto a su hija en una posición tan vulnerable. Decidida a proteger a mi hija, ella se quedó conmigo durante ese momento turbulento. Buscando protección legal, fui a la policía con la esperanza de un caso penal. Pero para mi horror, resultó que dado que el niño era solo unos años mayor que ella, la situación no estaba cubierta por la ley. La ira indescriptible que sentí en ese momento está más allá de toda descripción. Quería desesperadamente que alguien rindiera cuentas por esta situación impensable. Para buscar justicia por la inocencia robada de mis hijas, me di cuenta de lo importante que era mantener la compostura, ya que reaccionar de forma exagerada podría obstaculizar mis posibilidades de recuperar la custodia. Durante la próxima audiencia de custodia, vi a mi ex esposa por primera vez desde mi divorcio, y su comportamiento no inspiró alegría. Parecía desaliñada, mal vestida y no mostraba signos de satisfacción. Experimenté una sensación de satisfacción al ver al juez reprender a mi ex esposa y a su abogado por sus acciones engañosas, manipulación de mis hijos y la verdad. Aunque ella escapó de graves consecuencias, la suerte parecía estar de su lado. Mi ex esposa fue declarada en desacato al tribunal por sus acciones manipuladoras al lograr que nuestros hijos mintieran en mi contra durante una audiencia de custodia de divorcio hace unos meses. Aunque se había hecho justicia hasta cierto punto, no pude escapar de la sensación de que merecía un castigo más severo, tal vez incluso la cárcel. Me parecía injusto que si se invirtieran los roles, probablemente enfrentaría consecuencias más duras. Con la ayuda de un abogado calificado, pude asegurar la custodia primaria de mis hijos mientras que a mi ex esposa se le otorgaron visitas supervisadas. Los procedimientos judiciales fueron a mi favor y no pude contener mi alegría cuando salí de la sala del tribunal,
con una sonrisa en mi rostro. Reconociendo el trauma potencial que mi hija había experimentado, no perdí tiempo en llevarla a terapia, con la esperanza de ayudarla en su proceso de curación. Mi hijo, por otro lado, parecía estar bien. Para fortalecer nuestro vínculo, compré un vehículo 4x4, lo que nos permitió embarcarnos en aventuras todoterreno y pasar tiempo de calidad juntos. Era todo lo que necesitaba para prosperar. En cuanto a mi ex esposa, solo ejerció sus derechos de visita en unas pocas ocasiones. Las visitas entre mi ex esposa y nuestra hija eventualmente cesaron ya que mi hija se negó rotundamente a verla. En el fondo, sentí que había más secretos en la historia que mi hija había elegido ocultarme. Sin embargo, encontré consuelo en el hecho de que mi familia se reunió nuevamente. Tomamos la decisión consciente de no hablar de mi ex esposa y Sam dentro de las paredes de nuestra casa, y me abstuve de hablar mal de su madre frente a los niños. Con el tiempo, mi hija también terminó su amistad con la hija de Sam. Aunque no conocía los detalles específicos, decidí mantenerme al margen y no preguntar más. Pero justo cuando pensaba que la tormenta había pasado 4 meses después, mi ex esposa inesperadamente solicitó el divorcio de Sam. No podía entender que estaba mal, pero una parte de mí encontró satisfacción en el hecho de que su vida parecía arruinada. Pasó el tiempo, y 4 años después, mi hija, ahora de 22 años, todavía tenía una relación tensa con su madre. Era obvio que su relación estaba lejos de ser armoniosa. Aunque al principio pensé que mi hija guardaba rencor contra su madre por ocultar el embarazo. Las dudas comenzaron a aparecer. Comencé a sospechar que había más en la historia, capas ocultas que aún tenía que descubrir. Después de que los niños fueron devueltos a mi custodia, comencé a pasar todo el tiempo que pude con ellos, tratando de reconstruir nuestra relación. Nuestro vínculo era más fuerte que nunca, y un día tranquilo, mi hija y yo estábamos relajándonos en el porche. Durante mucho tiempo me pregunté por qué le desagradaba tanto su madre. Finalmente, reuní el coraje para preguntarle al respecto, con la esperanza de obtener algo de claridad. En ese momento, su comportamiento cambió. Bajó la mirada, luego levantó la cabeza y la ira brilló en sus ojos. Las palabras que salieron de sus labios me dejaron atónito y desconcertado. Ella me dijo que le había confesado a mi ex esposa que su hombre había hecho cosas terribles y que su madre, en lugar de protegerla, había optado por encubrirlo. El silencio que siguió fue ensordecedor cuando ella se levantó abruptamente de su asiento y se alejó hacia la casa, dejándome completamente confundido. Me tomó unos momentos procesar la información que acababa de compartir conmigo, y traté frenéticamente de entender sus verdaderas intenciones. Decidiendo no sacar conclusiones precipitadas, me levanté de mi asiento y corrí tras ella. Después de persuadirla para que se sentara, gentilmente le pedí que aclarara sus palabras. Era obvio que era difícil para ella decir la verdad. Pero finalmente me dijo que el padre de su hijo no era el hijo de Sam, sino el propio Sam. Sorprendida, me di cuenta de que él había estado tratando de comprar su silencio desde que mi hija se había hecho amiga de él. Después de que mi hija se mudó con él permanentemente, quedó claro que sus intenciones estaban lejos de ser inocentes. Sorprendentemente, terminó embarazando a mi hija. Me di cuenta de que tal vez mi hija había sido su objetivo todo el tiempo. Presa del pánico, mi hija le contó a mi ex esposa sobre su embarazo, esperando apoyo y protección. Pero la ex esposa parecía más preocupada por mantenerme inconsciente de la situación. Eventualmente, mi ex esposa le contó todo a Sam. Aunque desconozco si resolvieron el asunto en privado o a puerta cerrada, lograron convencer a mi hija de que abortara. Conmocionado por estas revelaciones, no perdí el tiempo e inmediatamente acudí a la policía en busca de justicia. Presentamos un informe policial. Aunque Sam ya se había mudado del vecindario, las fuerzas del orden lograron detenerlo en su nuevo lugar de residencia. Para nuestra sorpresa, mi ex esposa también fue arrestada más tarde. Después de aceptar un acuerdo con la fiscalía, admitió su participación y se convirtió en testigo clave en el caso. Como resultado,
recibió una sentencia relativamente corta de 6 meses, seguida de libertad condicional. En contraste, Sam fue sentenciado a 22 años de prisión. Dada la naturaleza de sus crímenes, es probable que enfrente peligro dentro de los muros de la prisión cuando sus compañeros de celda se enteren del verdadero alcance de sus acciones. Tengo la intención de hacer todo lo que esté a mi alcance para buscar justicia y asegurarme de que reciba el castigo que merece.